qué es lo que vio, qué es lo que pasó esa noche, ¿no? Donde estuvo esta extraña aparición. Bueno, yo estaba escuchando el partido de Boca, eran 9:30. Yo tengo 3 perritas que son muy buenas. Agarré y toreaba y también yo no lo llevaba a la punta. Después iba a cerrar la puerta de la calle y agarré una linterna y me fui. Pero yo nunca me imaginé que iba a ver ese bicho. De ahí alumbré y tuve a 30 metros. A 30 metros lo tuve. Lo enfoqué y he salido. Es un ucumar. Porque yo nunca vi un animal tan grande como es. Tuve miedo prácticamente, fui adentro y ay, no sé qué fue que ha hecho. Ajá, ¿y cómo era este mono? ¿Cómo lo viste? Más o menos como 1,80 m más o menos tenía. Sí, mechudo, ojo bien rojo. No, yo cuando lo enfoco con la linterna, él se para, me mira y estaba ahí con los ojos rojos, mechudo. En esta semana, cripto semana del animal. Hoy es el día del animal. ¿De qué animal? ¿De cuál de todos? ¿De cuál de todos los animales? ¿Del animal de casa? ¿Del animal no domesticado? Político. Del animal de Ronaldo, el animal... ese era el fenómeno, fenómeno era. Pero había un animal, que era el animal Edmundo. Edmundo el animal. Edmundo el animal, que claro. Creo que a él el que le calzan una piña, ¿no? En la final esa con Vélez. Sí. Que se arma un todo lo importante. Animaladas en el fútbol. Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con la cripto? Con la criptozoología, que hay un boom, ¿no? de las apariciones de animales extraños y no reconocidos, no vistos siquiera. La reaparición en los reaparición medios. En algunos casos, ¿no? Es porque están pegando una reciclada importante de algunos casos. Estamos tan faltos de noticias que cualquier ucumar viene bien, claro. O están intentando desviar la atención de los medios hegemónicos de los verdaderos problemas. No sería raro, ¿no? Una operación de desinformación con tanto cripto animal dando vueltas, ¿no? Lo hizo antes el mainstream y lo hicieron hace poco también. Eso lo prueban unos documentos desclasificados de la CIA que podemos revisar luego sobre criptozoología justamente. Entre los muchos documentos que fueron desclasificados en los últimos tiempos, hay aparte de proyecciones astrales, psíquicos espías y otras muchas cosas bizarras, hay investigaciones criptozoológicas de la CIA. Cuando en el cerebro de nuestros antepasados crecía una nueva zona, generalmente la naturaleza no desechaba las antiguas. En vez de ello, las retenía, formándose la sección más reciente encima de ellas. Esas primitivas partes del cerebro humano siguen operando en concordancia con un estereotipado e instintivo conjunto de programas que proceden tanto de los mamíferos como más atrás aún en el tiempo, de los toscos reptiles que dieron origen a los mamíferos. La parte más primitiva de nuestro cerebro es el llamado cerebro reptil, el cerebelo, que se encuentra en las primeras capas y se encarga de los instintos básicos de supervivencia, tales como el deseo sexual, la búsqueda de comida, la adicción a sustancias que alteran el organismo, como alcohol o cigarro, y por supuesto, las preocupaciones materiales y las respuestas agresivas. But what was normal? Ha aparecido una noticia y de ahí han derivado múltiples apariciones de diferentes críptidos o pseudocríptidos, porque hay críptidos y pseudocríptidos, ¿no? O sea, hay algunos que no cumplen la característica para ser un críptido. Partamos conceptualmente por definir qué es la criptozoología según nuestra fuente de conocimiento y en base a la cual yo he aprobado 4 materias de la universidad, es decir, Wikipedia. Dice: la criptozoología es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. No sé por qué empieza remarcando que es una pseudociencia. Espero que esto lo haya escrito un científico. Yo también espero lo mismo. Con un PhD por lo menos. Como mínimo. Yo veo un sesgo acá, pero bueno. Qué lindo. Simona Sibila, esposa de Antonio, observó en el cielo una figura negra que empezó como un punto, pero tras unos minutos se convirtió en algo que ella y su sobrina, Gloria Ricci, identificarían como un caballo. En cierto momento volteo.
Yo estaba en la cocina. Me di vuelta hacia la ventana de la cocina y fue cuando veo esta forma extraña. Era un punto negro y tras 3 revoluciones. Boom, boom, boom. De repente movía las piernas como si fuera un caballo auténtico. El video del caballo fue muy interesante. Miro efectivamente que no se trataba de globo. Y me pone atención porque se miraba que no era un caballo de plástico o un globo. Tenemos toda la referencia, la imagen habla sola. Se entiende que es un caballo verdadero. Esa es como una acotación de lo que podría considerarse criptozoología, Sí. que también es como mucho más amplia, ¿no? Incluso existen subcategorías dentro de la... Sí, bueno, tiene una historia también, ¿no? Bastante larga, ¿no? De animales que se veían obviamente en otras épocas en la cual cualquier animal extraño podía pasar por monstruo, ¿no? Épocas de conquista española, época de conquista de lugares exóticos. Incluso más atrás, cualquier mitología... Sí, las mitologías también, pero... bueno, las leyendas... Pero ahí hay ¿no entran atribuciones, claro, pero ahí hay atribuciones más bien divinas, apariciones de ciertos monstruos, ¿no? O seres que ya directamente están siendo atribuidos a ser parte de divinidades o cosmogonías, si es ¿no? divino no cuenta, tiene que ser como malo. No, tiene que ser como de posible realidad, ¿no? O realidad, digo, material, más allá del mito. Es como más moderno, por eso digo, no es tan antiguo. O sea, se remonta a esta época de conquista del mundo por parte de Europa, ¿no? Y también creo que debe tener, ¿no? Con el mitos como el Kraken o cosas así, ¿no? De que son seres monstruosos que habitan en las profundidades, casi siempre los mares. O los dragones. Sí, también. los dragones. O qué otros. Tiene que ser siempre mezclado algo con un animal, no puede ser... La Llorona, por ejemplo, no entraría dentro de... Creo que sí, por eso le digo que hay algunos que son críptidos y otros que son pseudocríptidos. Por ejemplo, de Mothman, el hombre polilla, ese es un pseudocríptido. ¿Qué hacía ese? Y es comía la campera. Comía los calzoncillos. Vos vas caminando por la noche, aparece Mothman. Te deja en bolas. No, es como un ser de ojos grandes, así. Tiene como unas alas de polilla. ¿Cuál es su bebida? La naftalina. La naftalina. Porque a las 4 no le ha gustado. Muchos experimentos han demostrado que gran parte del comportamiento humano se origina en zonas profundamente enterradas del cerebro. Es por ello que el neurofisiólogo Paul MacLean, del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, asegura que nuestro cerebro aún es muy parecido al de un cocodrilo, pues todavía obedece a los mecanismos para cortejar, buscar hogar y seleccionar líderes. Además, es el responsable de muchos de nuestros ritos y costumbres. En síntesis, este cerebro se caracteriza por ser el causante de que muchas personas aún se guíen por sus instintos primitivos y animales. Por decirlo de alguna forma rápida, nuestras costumbres reptilianas son una herencia de los periodos cavernarios, donde la supervivencia era lo esencial. Bueno, ese sería que un pseudocríptido. El pseudocríptido, porque es como ¿no? más invento. Claro, más invento urbano, así como que no llega a cumplir las características de una especie desconocida, ¿no? ¿Qué características debería cumplir más o menos? Por lo menos tener Asidero en la cierta realidad, tipología, ¿no? O sea, ser un animal del que o hay muchos o es el remanente de una especie que hubo mucho y queda el último, digamos, por ejemplo, como el caso de Nessie o de los muchos que se ven en los lagos de todo el mundo, ¿no? El cabralito. El cabralito, el nahuelito, el cuero, y hay uno por lago más o menos, ¿no? De los lagos importantes. Bueno, el cabralito está puesto en cuestión porque el dique cabra corral es artificial, ¿no? Pero no así el brealito, que es básicamente el mismo relato de Nessie, el monstruo del lago Ness, en este caso le decimos cariñosamente Nessie, claro, decía, ya es el querido Nessie. Nesirve. ¿Me sirve o no me sirve? Y después debe haber también varios en este caso el brealito sí tiene como es un lago natural. En todo caso, bueno, es uno más entre varios y cumple eso de que es parte de una especie de la cual existían muchos especímenes y se extinguieron, ¿no? Y luego hay otros, bueno, que son como muy míticos o que pertenecen sí a mitologías, pero que los tratan de hacer encajar de alguna forma en la existencia de animales reales, ¿no? Como es el caso de los gatos alienígenas en Inglaterra. ¿Cuáles son esos? Son un montón de apariciones que son gatos alienígenas. Gatos. Yo la tenía con que
que los alienígenas eran, los gatos eran... No sé por qué le llaman alienígenas. GPS. Estos les llaman alienígenas, no sé bien por qué, porque no es que haya una vinculación con los extraterrestres, pero así le llaman Alien Big Cats, una cosa así, son como la bestia de Sussex, por ejemplo, y es como un gato grande que apareció y andaba por ahí dando vueltas encima. Hace poco creo que mataron a uno, el gato de Kelas, que estaba vinculado a una leyenda galesa, creo, y lo mataron y era un gato raro, parecía que era una cruza entre gato doméstico y alguna especie silvestre, y viste que cuando se cruzan los animales salen cosas raras, viste, como el ligre o el tigrón, viste que son cruzas de tigre y león y salen unos bichos gigantescos, ¿no? Parece que cuando pasa eso en la naturaleza también ocurren cruzas que salen animales raros, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene un gato que es muy grande y ella lo había rescatado así de la calle. No, salvaje del monte. Ah, del monte, capaz Pero, que y es un gato así entre cruza de... Sí, es un gato poderoso. Nunca he visto un gato tan grande como ese. Mira, y debe tener alguna cruza de gato del monte, ¿qué será? Bueno, parece que a veces la gente tiene mascotas, ¿viste? Y creo que hubo una ley en algún momento y la gente se deshizo de sus mascotas. Qué sé yo, un puma, parece que tenían uno. Se han librado del puma y la cosa es que después todo el mundo veía que había puma por todos lados, qué sé yo, y era ese puma que alguien lo soltó y bueno, andaba ahí como 10 años vagando y la gente andaba aterrada y qué sé yo, contando historias de pumas gigantes. Pero lo pillaron y la cosa es que de vez en cuando, como te digo, pillan algún animal que da sustento a la teoría de que hay animales y ese fue el gato de Kelas. ¿Los gatos de dónde vienen? El gato se supone que viene de un bicho que se llama miacis, ¿no? Sí, correcto. Si buscáis en internet miacis, veréis hay una cosa que no se parece nada a los gatos, un fósil que parece un dinosaurio en realidad. Sí. Esa es la prueba de que viene de los gatos, fijaros. Es un reptil en realidad, parece un reptil, ¿no? ¿Lo has visto? Parece un reptil. Sí, lo tengo aquí. Sí. Entonces, los gatos son un misterio para la Tierra. Aparecieron aquí de repente y no se sabe por qué ni quién los domesticó. Nadie sabe quién empezó a domesticarlos. Nadie sabe quién empezó a plantar plátanos en algunas islas donde no había nadie. Sí. Nadie sabe por qué hay dátiles en el desierto. Gatos, dátiles, plátanos. Pues ahora lo vamos a revelar. Porque los plantaron, ¿quién va a ser? Pues los de siempre. ¿Quiénes van a ser los que los plantaron? ¿Los? ¡Anunnaki! Eso también puede estar relacionado, ¿no? Con estas ideas de, por ejemplo, el chupacabras, que más que verlo o la gente tener un retrato fiel del chupacabras es la acción, ¿no? Del animal. Claro, animales como devora a sus víctimas. Sí, haciendo animales y a veces quizás creo que muchas veces se atribuye a que son como perros salvajes, que no parece que estaría muy bien porque no comen, no matan para comer, sino que como que matan, ¿no? Dejan Pero y en los casos en los que han sido devoradas todas las entrañas y nada más y había como una ahí especie ya hay la de... disputa, ¿no? De que si son abducciones de vacas la ciencia lo quiere explicar con el ratón hocicudo. El ratón hocicudo dice que se come ciertas partes de las vacas ya muertas, ¿viste? Pero nadie le cree el ratón hocicudo. El pericote jetón. El pericote dientudo. Encima capaz que han visto alguna cosa rara en la noche. Más que supongo que el campo debe engendrar... Yo no viví en el campo, pero me imagino que debe engendrar todo tipo de visiones, sobre todo en las noches. Sí, debe ver cosas que... La sugestión que debe generar también el ambiente. Los mitos, las cosas que escuchan de chicos. Y además que uno sabe que está un poco más desamparado ahí en cuanto a humanidad, que no se puede vincular fácilmente con otros que estén cerca y es como que, bueno, está a la merced de lo que... De la naturaleza, estamos ahí como en el límite, ¿no? Claro. Entonces... Es más posible sugestionarse, ¿no? Y eso es lo que yo pienso mucho en cuanto a estos avistajes de seres criptozoológicos, ¿no? Que... Ese también parte de esa sugestión que en el caso de este compadre, el que relataba su experiencia... se acabó de miedo, pobre hombre. Claro, yo también me entraría a cagar de miedo. O sea, si estoy solo, los pantalones. se la tiro así en la mano. Empezaba a marcar territorio. Que no hay que mearlo al ¿Qué de animal acá? Así que muy cripto.